Ahora sí, Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. ¿Están listos? Muy bien, ayúdenme. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, porque tu palabra es la que nos está guiando, la que nos está dirigiendo, es la que nos está dando luz. Es tu palabra, bendito Dios, la que nos muestra el camino por el que debemos andar. Así que te pido con todo mi corazón que tu palabra sea sembrada en nosotros, en nuestra mente, bendito Padre, para que entonces podamos nosotros servirte de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, familia, por favor. El día de hoy vamos a hablar de una de las tantas advertencias que nos ha hecho el autor de Hebreos, pero esta probablemente es una advertencia de las más fuertes, porque ya nos va a hablar de las consecuencias de abrazar el conocimiento de la fe que tenemos o de plano rechazarlo. Nos va a hablar de las consecuencias de una y de otra cosa. Miren lo que dice el versículo número 26, porque si pecaremos voluntariamente, ojo con todo esto que vamos a ir leyendo, ténganlo en su mente. La primera cosa o la advertencia que nos va a hacer el autor es acerca de si pecamos voluntariamente, ¿ok? Y nos pone una condicionante, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si hacemos eso, familia, lo que dice el versículo 27 es que lo que nos espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. ¿Sí? Más o menos. Esto a lo mejor ustedes dicen, híjole Nelson, pues en la mañana primero nos hablan de la seguridad de la salvación y ahora nos están hablando de que si pecamos voluntariamente lo que nos espera es el infierno, ¿no? Es lo que está diciendo el autor. ¿Están de acuerdo? Vamos a ir viendo de qué nos está hablando el autor y vamos a tratar de entenderlo en su contexto para que no nos hagamos malas ideas de qué está diciendo el autor. Cuando leemos esto, podríamos pensar que el autor nos está hablando de que siendo creyentes, decidamos pecar voluntariamente. El tema, familia, es que los verdaderos creyentes ya no pecan, ya no practican el pecado. ¿Se acuerdan lo que leímos en Primera de Juan? No se acuerdan. Vamos a Primera de Juan, familia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver esta diferencia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Vamos a ver esta diferencia entre los que dicen que son creyentes y los que verdaderamente son creyentes. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia entre los que vienen a la iglesia solamente y los que vienen a la iglesia y han nacido de nuevo. ¿Ok? Miren lo que dice Primera de Juan. El que practica el pecado es ¿de quién? Ouch. Ya empezamos fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan para quién es? Según Hebreos, no regresen a Hebreos. Lo que ya leímos, ténganlo en su mente. ¿Qué leímos en Hebreos? Que los que pecan voluntariamente, lo que les espera que es el infierno, ¿no? Y está preparado ¿para quién? Para Satanás. Pero también se van a ir ahí los que sean adversarios. Satanás al final es un adversario, ¿no? Entonces miren, el que practica el pecado es del diablo, es decir, es un adversario y por lo tanto el que practica el pecado le está esperando este castigo eterno, ¿sí? Ustedes como creyentes, familia, no practican el pecado, ¿ok? O no deberían practicar el pecado. Si practicamos el pecado, entonces significa, vuelvo a decir igual que muchas veces, que tenemos un problemita ahí. Si practicamos el pecado, entonces no somos verdaderos creyentes, ¿ok? Porque el diablo peca desde el principio, es pecador.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, si yo practico el pecado, significa entonces que soy del diablo. Y lo que hizo Dios para poder solucionar ese problema es que vino Jesús, ¿no? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para deshacer el pecado que hay en mí. ¿Sí? Versículo que sigue, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ok, este es el contraste, ¿no? Primero, los que practican el pecado y que son del diablo, y ahora los que son nacidos de Dios, ¿estos practican el pecado? No practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque tiene la simiente de Dios. Ya hemos platicado de dónde viene esta palabrita simiente, ¿verdad? De semilla, de semen. Entonces, lo que está diciendo el autor es que nosotros, los que hemos nacido de Dios, traemos el ADN de Dios. Y como Dios no se relaciona con el pecado, nosotros no practicamos el pecado porque ni siquiera podemos. ¿A alguien le está pasando por su mente? Pues yo sí puedo, Nelson. No, pues yo también puedo, de hecho. Pero miren, les voy a platicar la diferencia entonces entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, lo hemos dicho muchas veces, que somos propensos al pecado. Somos susceptibles al pecado porque seguimos en este cuerpo de carne que le gusta ir en contra de lo que Dios dice y lo que Dios pide, ¿verdad? Eso ya lo sabemos y lo tenemos perfectamente claro. ¿Qué pasa con el que no es hijo de Dios? Pues bueno, él no solamente peca, practica el pecado. ¿Cómo? Continuamente y voluntariamente. ¿Él le remuerde la conciencia? No. Él practica por mero placer y por gusto. Nelson, ¿y eso puede pasar en una persona que viene a la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque no es nacido de Dios. Viene a la iglesia, conoce el evangelio, incluso miren, entiende el evangelio, pero no ha nacido de nuevo. No pertenece a estos que son nacidos de Dios. Como hijos entonces traemos la simiente, traemos este ADN de Dios y no podemos pecar. Significa entonces que si ellos sí pueden pecar y practican el pecado voluntaria y constantemente, yo no puedo. Pero acabas de decir que sí puedes. Bueno, sí, estoy propenso al pecado. En la semana hablamos de que cuando el cristiano peca es porque se distrae. ¿Cómo que se distraen? Pues sí, deja de leer su Biblia, deja de orar, deja de congregarse. Estos distractores hacen que ustedes estén propensos al pecado. ¿Y qué creen? Pecan. Pero si son hijos de Dios, no les va a gustar esto. Va a ser muy desagradable para ustedes. No van a poder ni dormir por eso que está sucediendo en sus vidas. Y adivinen qué va a hacer el Espíritu Santo en ustedes. Los va a convencer de ese pecado y ustedes van a venir delante de Dios y se van a arrepentir. ¿Saben? ¿Ya vieron más o menos la diferencia entre alguien que es nacido de Dios, que no practica el pecado, y alguien que pues no es nacido de Dios y practica el pecado? No es nacido de Dios, ¿por qué? Porque es hijo de ¿quién? Del diablo, de Satanás. Más o menos me expliqué en esta diferencia. ¿Por qué se las estoy planteando? Porque quiero que en Hebreos veamos de quién está hablando el autor. El autor no puede estar hablando de un verdadero creyente que ya es nacido de Dios, porque estos no pecan. El autor está hablando de aquellos que, siendo parte de una comunidad cristiana, que teniendo el conocimiento de la verdad, este conocimiento no ha hecho una transformación en su vida. Más o menos me estoy explicando, familia. Esto
esto no es para un hijo de Dios, porque el hijo de Dios no peca voluntariamente. ¿Me estoy explicando? Esta advertencia, familia, y todo lo que vamos a leer más adelante, debemos tener siempre en cuenta eso. ¿A quién le está escribiendo el autor? Porque si yo leo esto así nomás, puedo pensar que yo como creyente, como hijo de Dios, lo que me espera es una expectativa. El 27, amor, por favor. Es una expectativa, una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, en la mañana platicamos un poquito de la seguridad de la salvación. Eso significa que si yo soy un hijo de Dios, esto no aplica para mí. Y yo no tengo por qué estar temiendo de, Dios mío, pequé y ahora viene, lo único que me queda es esto, una expectación de juicio. Fuego eterno, el infierno. Vamos a regresar al 27 porque hay algo que no puedo dejar pasar. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Regresamos al 26. Si pecáramos voluntariamente, ya vimos que los hijos de Dios no pecan, ¿verdad? No practican el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios, tenemos la naturaleza de Dios y por eso no pecamos. Somos propensos al pecado, sí, pero este pecado lo que va a hacer, más bien el Espíritu Santo, lo que va a hacer en nosotros es estarnos continuamente limpiando. ¿Por qué? Pues porque puedo caer, pero el Espíritu Santo me va a decir, Nelson, no, levántate, arrepiéntete y continúa. Esto entonces no aplica para nosotros. Tenemos el conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense esta última parte, ya no queda más sacrificio por los pecados. No está diciendo que si hoy Nelson peca o alguien de ustedes que es hijo de Dios peca, ya no hay remedio para mí. No. Está hablando de las personas que teniendo el conocimiento del Evangelio, congregándose y perteneciendo a una comunidad como esta, han decidido rechazar voluntariamente y abiertamente a Jesús. Porque ya no hay otro sacrificio. Porque el autor ha estado viniendo hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y está hablando de que el sacrificio perfecto de Jesús es lo único que necesitamos. Por lo tanto, si yo tengo el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesucristo y decido pecar voluntariamente, entonces ya no hay nada que hacer, porque el sacrificio que puede restaurarnos, quitarnos el pecado, ya fue hecho. Por lo tanto, ya no hay más sacrificios por los pecados que decidí cometer voluntariamente. ¿Me expliqué? De ahí el asunto de que platicamos en la mañana. La salvación ustedes ya la tienen, es suya. Yo no me la he ganado, Nelson. Pues no. No me la merezco, Nelson. Pues no. El Señor se las ha regalado. Es gracia, no es por obras. ¿Para qué o por qué? Pues para que usted luego no venga delante de Dios diciéndole a Dios, yo me gané la salvación, Señor, me porté tan bien que me la gané. No es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 27 ya lo leímos. Y versículo 28, miren lo que va a hacer ahora el autor. ¿Sí quedó más o menos claro estos dos versículos, verdad? ¿Sí? Voy a volverlo a repetir nada más para que usted no ande con miedo en su vida cristiana. Si ustedes realmente aman al Señor, si realmente desean estar con el Señor, si realmente lo han reconocido como su Salvador, esta expectación de juicio y de hervor de fuego no es para ustedes. ¿Ok? Ahora, si ustedes vienen a la iglesia, han entendido el Evangelio, conocen la verdad, pero aún así deciden rechazar a Cristo, esto es para ustedes. ¿Sí? Ok, esos son los dos primeros versículos. Versículo 28. Miren lo que va a hacer el autor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Alguien viola alguno de los 10 mandamientos o alguno de estos mandamientos de la ley de Moisés? Si hay por lo menos
2 o 3 testigos, a esta persona la van a matar. Eso sucedía en la ley. ¿Se acuerdan que alguna vez platicamos y Pablo escribió, oye, ¿por qué ustedes quieren estar en la ley que no han leído lo dura que es la ley? Así de dura es la ley. Tú pecas, mueres. No te quieres sujetar a tu mamá, mueres apedreado. Engañaste a tu esposa, mueres. Engañaste a tu esposo, mueres. Qué dura es la ley. Así de dura es la ley. Versículo 29, perdón. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Auch! Si la ley es tan dura, familia, al grado de que si ustedes mienten, merecen la muerte, ¿cuánto más no será el castigo por pisotear al Hijo de Dios? Por eso en la mañana yo con mucha preocupación les dije, a mí me está preocupando que tomemos con mucha ligereza el hecho de ser hijos de Dios. ¿En qué sentido? En que como ya la salvación la tenemos gratis, sin hacer nada, pensemos que no tenemos que hacer nada. Pues sí, la salvación ya la tienen. Pero ahora ustedes, como bien dijo Gaby, y yo, por supuesto, nuestro trabajo es reflejar a Cristo. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es burlarnos, no tomar en serio el sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y además tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y además hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A ver, si la ley de Moisés, déjenme hacerles una pregunta. Si la ley de Moisés es tan dura que si ustedes pecan, lo que se merecen es la muerte, ¿qué nos mereceremos, familia, si hacemos esto? Si pisoteamos al Hijo de Dios, si tenemos por inmunda su sangre, si afrentamos al Espíritu, si rechazamos al Espíritu de la gracia, ¿qué nos esperará, familia? Pues no solo una muerte física, sino también una muerte eterna. Miren, morir físicamente es doloroso para nosotros, pero imagínense una eternidad separados de Dios en un castigo eterno. Tal vez por eso Jesús dijo que no le tengamos miedo a aquellos que solamente pueden matar el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Lo leímos en Lucas. Vamos a Lucas, familia. Lucas capítulo 12, versículo 4. Le tenemos mucho cariño a esta vida en esta tierra, al grado que somos capaces de decirle a Dios: Dios, si me libras de esta enfermedad, yo te juro y te prometo que te voy a servir, ¿no? Le tenemos tanto aprecio a esta vida que a veces decimos cosas que no deberíamos decir. Lucas capítulo número 12. Y miren lo que dijo Jesús, versículo número 4. Lucas 12, versículo 4. ¿Ya andan por ahí? Si no andan, miren, acá ya Miri llegó. Lucas, amor, capítulo 12, versículo 4. Se los leo. O alguien que ya lo tenga que me ayude a leerlo.
fuerte en voz alta? ¿No? Ahí voy yo entonces. Ligi, adelante Ligi, por favor. Ajá, el que sigue, el 5, por favor. Ouch. ¿Se dan cuenta? Es muy similar, ¿no?, a lo que está diciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, bueno, la ley de Moisés, en la ley de Moisés, pues tú pecas y mueres, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si tú te atreves a pisotear al Hijo de Dios? Si te atreves a tener por inmunda su sangre y a afrentar al Espíritu de gracia. Y Jesús está diciendo aquí, oigan, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Está curiosa la expresión, ¿va? De hecho, cuando leímos Lucas, a mí me llamó mucho la atención eso que dijo Jesús. Solo pueden matar el cuerpo, pues bueno, ¿qué más puede hacer, no? Pensaríamos algunos. Pues bueno, el tema es que nuestra vida no solo es esta. Esta es una vida material y temporal en un cuerpo que el Señor nos ha prestado, pero realmente, lo platicamos también en alguna ocasión, nosotros somos espíritus habitando un cuerpo que va a morir, pero el espíritu regresa a Dios, que fue quien lo da. ¿Qué va a pasar con este espíritu? Dice Jesús, en lugar de que ustedes le teman a eso, a la muerte física, témanle a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, no solo te quita la vida, también tiene el poder de echarte en el infierno. Y luego confirma Jesús y dice, sí, les digo, a él témanle. No solamente lo dice una vez Jesús, lo dice dos para que nos quede claro que es real, que debemos temer a Dios. Vamos a regresar a Hebreos. ¿Cuánto mayor entonces será el castigo? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que hace todas estas cosas? Versículo número 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Auch! Bueno, a ver, otra vez, ¿no? ¿Es padre estar con el Señor o es una horrenda cosa? Que nos diga el autor, ¿no? Porque, o sea, ¿para quién será esto, familia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Para el que ya nació de nuevo o para el que teniendo el conocimiento de la verdad, siendo parte de una comunidad cristiana, ha decidido voluntariamente pecar y rechazar el precioso evangelio de Jesús? ¿Para quién será esta expresión de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Pues para aquel que teniendo el conocimiento lo rechaza abiertamente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 32. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Miren, a partir de este versículo y hasta que terminemos el capítulo, el autor nos va a estar hablando de las razones por las cuales nosotros, como hijos de Dios, tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, sin fluctuar, sin voltear atrás, sin pensar en que tenemos la opción todavía de pecar. De hecho, ayer mientras estaba estudiando y mientras leía lo que leímos en Juan, de que el Hijo de Dios no peca, y me venía a la mente esto de, híjole, pues no pecamos o no practicamos el pecado, pero estamos en un mundo en el que estamos siendo bombardeados por tentaciones, bombardeados por sugerencias, bombardeados por ideas
que si no estamos firmes, estamos propensos a caer. Miren, el que es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, el pecado no es opción. Miren, ¿cómo se van a dar ustedes cuenta que son verdaderos hijos de Dios? Cuando el pecado para ustedes ya no sea opción. Sí les van a venir ideas y deseos. Si alguien, por ejemplo, tomaba mucho, le va a venir este deseo de regresar. Pero si son verdaderos hijos de Dios, ya no es opción regresar. ¿Me explicó? Y van a tener ganas, ¿no? Y a lo mejor hasta se echan una o dos. Pero van a decir, no, esto ya no es para mí. Y lo van a dejar. Pero si estamos todavía del otro lado, adivinen qué van a hacer. Se van a seguir derecho. No pasa nada, ¿no? Se practica voluntaria y cotidianamente el pecado cuando aún no hemos abrazado este conocimiento, esta fe, y hemos decidido negar al Señor. Miren, por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, es que hay tanto que platicar. Cuando Jesús le da de comer a 5,000 gentes, les da el pan para poderles expresar que Él es el pan de vida. Y después de eso mucha gente lo empieza a seguir porque querían comer. Y Jesús les habla directo, ustedes vienen aquí y están conmigo no por quién sea yo, ustedes vienen aquí porque tienen hambre. Cuando Jesús les habla así de fuerte, muchos empiezan a ir y dejaron de seguirlo. Jesús ve eso y voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Imagínense a Pedro en esa escena y a Pedro pasándole una película en su mente, pescando ahí en el mar, recogiendo peces, peleándose con su suegra. Todo eso le está pasando por la mente a Pedro, escuchando a otros maestros que le ofrecieron grandes cosas y se murieron y ya no trascendió, no pasó nada. Y cuando a Pedro le empieza a pasar toda esa película en su mente, mira a los ojos a Jesús y le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El que es verdadero hijo de Dios, el pecado, el mundo, ya no es opción. ¿A quién vas a ir, Angélica? ¿A quién? ¿A quién, Abby? ¿A quién vas a ir, hija? Que te arrope como te ha arropado Dios, que te ame como te ama Dios. ¿A quién vamos a ir, Dani? No hay a quién. No hay a quién. Recordemos, versículo 32, traigamos a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvimos con gran combate de padecimientos, ¿no? Traten de hacer una pausa en su vida ahorita, familia, y recuerden los tiempos pasados, cuando ustedes decidieron seguir a Cristo, cuando decidieron decirle a su familia, voy a ir a la iglesia. Cuando sus papás, sus amigos, sus familias le dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un aleluyo? No creo que aguantes mucho ahí, te espero pronto de regreso acá. Voltemos a ver, traigamos a la memoria los días pasados, cuando fuimos iluminados, cómo nos manteníamos firmes. Nos podían decir lo que nos dijeran, nosotros queríamos hablar de Cristo. Versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, ¿no?
Se empezaron a burlar de ustedes, los empezaron a señalar, les empezaron a decir cosas que no eran tan agradables a ustedes por el hecho de haberse convertido en cristianos. Dice, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Gracias a Dios no eran los únicos. Gracias a Dios hay en esta comunidad hermanos que también pues nos dicen cosas y demás, ¿no? Ustedes no saben, bueno, a lo mejor sí, a veces lo fuerte que puede ser mantenerse firme como cristiano en medio de tu situación laboral, en medio de tu trabajo. Algunos la pasan muy mal, otros no la pasan tan mal, pero a veces puede ser tan fuerte la presión que tú cedes ante lo que te dicen. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El autor les está diciendo, acuérdense, les está diciendo a los hebreos, acuérdense de aquella vez, aquel tiempo en el que ustedes fueron iluminados. Pues sí, venían muchos vituperios, venían muchas burlas y demás sobre ustedes, pero se mantuvieron firmes. Incluso se acordaban, fíjense que esta expresión del versículo 24 es muy interesante. Dice que de los presos se acordaban y se compadecían. ¿Saben qué significaba para un creyente en el primer siglo que fueran a visitar a un preso? Era exponerse a que ellos los metieran también a la cárcel. Pero era tanta su convicción y su fe que ellos iban y visitaban a los presos aún con el riesgo de que ahí los agarraran y los metieran también. Por el amor, el fervor, el fuego que traían de su amor por Cristo. Y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, no les importó. Por amor a Cristo, que fueran despojados de sus bienes. El apóstol Pablo dice, yo la verdad todo eso para mí es basura. Lo prefiero tener por basura por el conocimiento de Cristo. Qué fuerte es eso, Dios. Que Él nos ayude para que seamos cristianos así. Termina el versículo 34, diciendo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces miren, la primera cosa que nos habla el autor para permanecer firmes, familia, es que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No olviden, por favor, de dónde los sacó el Señor. No olviden dónde andaban ustedes y cómo extendió su mano para sacarlos de ahí. Esa es la primera cosa. Miren lo que dice ahora el versículo 35. Dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Lo voy a leer de nuevo porque no lo leí bien. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan su confianza, familia. No pierdan su confianza. No rechacen la fe que ya abrazaron en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en esta fe ustedes van a tener un grande galardón. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ahorita yo se los leo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Déjenme leerles desde el 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? ¿Para quién, familia? A ver, díganlo fuerte. No se la han creído, ¿va? Para ustedes. Una herencia que tiene 3 características. ¿Ya las vieron? Incorruptible. ¿Qué significa eso? Que no se corrompe. Incontaminada. Que no sé qué. No se contamina. Inmarcesible. Que no se marchita. Preparada para ustedes, familia, para los que ya fueron renacidos por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mantengámonos firmes en esta fe y en esta esperanza, sin olvidar de dónde nos sacó el Señor y teniendo en cuenta el grande galardón que nos espera. Incorruptible, no se corrompe, no se contamina, no se marchita, y es para ustedes. Para ustedes. Versículo 36. Porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ok. ¿Qué necesito entonces para mantenerme firme? Ya entendí. ¿Qué necesito? Estar recordando constantemente de dónde me sacó el Señor. Necesito tener en mi mente este galardón, esta herencia que me espera, que no se contamina, que no se corrompe y que no se marchita. ¿Cómo voy a lograr eso, Nelson? Con paciencia. Les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Necesitamos paciencia, familia. No se desesperen, por favor. ¿Hasta cuándo voy a salir de esta situación? ¿Hasta cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo? Discúlpenme que se los diga, pero regularmente, después de que termine la situación en la que están, ya los está esperando otra. El Señor quiere perfeccionarnos. Imagínense que venga la siguiente prueba y que en esa prueba nosotros ya hayamos aprendido paciencia. Pues que venga. Y el Señor con nosotros. El Señor fortaleciéndonos, dándonos esperanza. ¿Para qué? Pues para seguir, para continuar, para no flaquear. Versículo 37. Ya vamos a terminar, familia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Para qué necesitamos la paciencia, familia? Porque ya viene. Lo que está hablando aquí es un texto extraído del profeta Habacuc, pero esto lo está trayendo el autor, inspirado por el Espíritu Santo, para hacernos recordar que necesitamos paciencia. ¿Por qué? Porque está a nada de venir el Señor. Está a nada de venir el Señor. Por su iglesia, por ustedes, familia, los que fueron resucitados juntamente con Jesús. Porque aún un poquito, vuelvo a leer el 37, aún un poquito, qué expresión tan curiosa, aún un poquito, ya nada, y ha de venir, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá por fe. Ok, ¿cómo? Sí. Necesito paciencia. ¿En qué momento? Pues en mi vida cotidiana, en mi estilo de vida. Paciencia. ¿Por qué? Porque en esta vida tengo que vivirla por fe. Este estilo de vida es el que agrada a Dios. En el que ustedes ya no están confiando en su trabajo, en su marido, en su sueldo. No están confiando en eso. Están confiando en Él. Eso es vivir por fe. Y no estoy hablando solo de cosas monetarias, ¿eh? Estoy confiando en que mi marido me va a hacer feliz. Pregúntenle a Miri.
No, a ella lo que lo hace feliz es el Señor. Yo me esfuerzo para que esté contenta, pero su felicidad, el gozo que trae en su corazón, se lo provoca a Dios. Déjenme alabarme un poco. Ahí, como le gusta mucho el café, ayer le preparé un cafecito y demás para que estuviera contenta, pero el café no es cualquier cosa comparado con lo que el Señor le provoca en su corazón. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de cosas de dinero. Estoy hablando de qué nos genera paz. ¿Me genera paz mi empleo? ¿Me genera paz mi esposo que está ahí, no sé? ¿O qué me genera paz? Él es el que debería hacer nuestra paz, nuestro gozo, nuestra felicidad. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es que Él sea todo para ustedes. Que sea todo para ustedes. Y si retrocediere, termina el versículo, no agradará a mi alma. Wow, ¿cómo? A ver. Necesito paciencia para poder vivir una vida de fe, porque la fe es creer, estar convencido, ¿sin qué? Sin ver, ¿no? Entonces se vuelve difícil, ¿no? Porque lo que nos da a nosotros confianza es ver cosas, tener la seguridad de cosas. Vivir por fe entonces es sin ver y confiar ciegamente en el Señor, ¿no? Con los ojos cerrados iré tras de Él, ¿no? Con los ojos, Abby luego pensó en Gloria Trevi, en la hermana Gloria Trevi, ¿no? Sí, dice así, va una canción, con los ojos cerrados, iré tras de Él, con los ojos cerrados, siempre le amaré, ¿no? Inspirada la hermana Gloria Trevi. Y si retrocediere, no agrada. Esta expresión es una expresión de Dios. Si el que tiene esta paciencia y está viviendo por fe retrocede, no agradará mi alma. Wow. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar entonces para mantenernos firmes en esta fe? Tener temor de no regresar, de no voltear, tener temor de fallarle a Dios. Si no nos interesa fallarle, estamos en riesgo de caer, de tropezarnos, de lastimarnos y lastimar a los que están alrededor nuestro. Si retrocediere, aquel que vive por fe o que pretende vivir por fe, no agradará a mi alma, dice el Señor. Que tiene que provocar en mí como creyente tener este temor de no fallarle a Dios. Tener este deseo de agradarle en todo lo que haga, en todo lo que decida, en todo lo que exprese. Vamos a terminar, familia, versículo número 39, miren. Pero nosotros, ustedes y yo, familia, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Decía el pastor Gabriel, y creo que es una expresión muy común, para atrás, ni para agarrar vuelo. Ni para agarrar vuelo. De aquí para adelante, familia. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros ya tenemos el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio, y lo vamos a abrazar para agradar a Dios, no para deshonrar a Dios, no para retroceder, no para darle la espalda, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. Si ya dijimos que somos cristianos y vamos para adelante. No somos de los que se rajan, diríamos aquí en México.
Somos de los que van hacia adelante con fe para preservar el alma. Y qué fuerte, familia, que nuestras decisiones de ir para adelante o de retroceder no solamente nos afectan directamente a nosotros, sino indirectamente también a los nuestros. El autor nuevamente pone las cartas sobre la mesa para que ustedes y yo tomemos una decisión. Esta advertencia respecto a retroceder, respecto a pecar voluntariamente, podría parecer entonces solamente para algunos, pero realmente la advertencia nos alcanza a todos, porque todos ya somos parte de este, por lo menos los que estamos aquí, somos parte de este precioso cuerpo que el Señor está formando, de esta preciosa iglesia que el Señor está ataviando para presentársela limpia. Familia, de hoy en adelante es una decisión suya, pero de aquí al real ustedes ya no volteen, ni siquiera se les ocurra pensar en voltear, en retroceder, sino al contrario, siempre hacia adelante, teniendo fe para preservar el alma.